Buenos días con todos. Hoy día, junto a mis compañeras Mercedes Ortega, Ángeles Saico, Rosángela Medina y mi persona Sergio Molina, les hablaremos del ecosistema región selva tropical Pacal. Este tiene por objetivo ser un ecosistema amazónico característico del sur del Perú, con una cobertura muy abundante de paca, cuyas cañas pueden alcanzar hasta los 14 metros. Ahora bien, los datos generales del ecosistema son, ocupa grandes áreas en colinas y terrazas. Las especies que domina este ecosistema son Guadua weberbaurei, Guadua sarcocarpa y la Guadua angustifolia. En él apenas se desarrolla el sotobosque y presenta algunas especies arbóreas. Este ecosistema está ubicado en los departamentos de Cusco, Junín, Madre de Dios y Ucayali, abarcando una superficie de 29.721.44 hectáreas, o el 0,02% del territorio nacional aproximadamente. Asimismo, acá lo importante de Pacal es que mantiene la provisión de agua en calidad y cantidad, generando oxígeno, controla la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo. A continuación, hablaremos del impacto ambiental. Iniciaremos definiendo su concepto. Se dice que hay un impacto ambiental cuando una acción o una actividad natural o inducida causa daño, alteración, afectación, modificación o beneficio a los recursos naturales de un ecosistema. En líneas generales se puede definir como la transformación del entorno terrestre, marítimo e incluso atmosférico. Esto como consecuencia de distintas actividades humanas. Tipos de impacto ambiental. Los impactos ambientales no solo son negativos, también existen impactos ambientales positivos, como resultado de una actividad que tiene como fin una mejora y recuperación de las zonas naturales. Tenemos también el impacto local y diseminado. Si un impacto afecta a un territorio, se denomina impacto local, mientras que si se expande afectando espacios lejanos desde donde se produjo el impacto inicial, se clasifica como impacto diseminado. Impacto actual o potencial. Por una parte, un impacto actual es aquel que, tal y como se sobreentiende por el propio nombre, está ocurriendo en el momento. Por otra parte, el impacto potencial hace referencia al que pueda llegar a producirse. Ejemplos. Tenemos la deforestación. Se realiza para brindar insumos y materia prima a las industrias de la madera y del papel, con las que se fabrican muebles, materiales de construcción, lápices y otros productos. Se procede a talar árboles cuyo crecimiento y maduración requirió como mínimo decenas de años. Esto deja sin hogar y sin sustento a numerosas especies animales. Priva al suelo de la protección de una capa vegetal que absorba el agua. Contaminación atmosférica. Refiere a la presencia en las distintas capas de aire que componen la atmósfera terrestre, de sustancias y formas de energía ajenas a su constitución natural y que pueden representar una fuente de riesgos, daños y molestias para la vida tal y como la conocemos. Como ejemplo tenemos los incendios forestales, los cuales asfixian a las regiones de la Amazonía peruana. Tenemos también la contaminación del agua y del suelo. Como ejemplo tenemos al mercurio, que es la mayor amenaza tóxica que envenena la Amazonía peruana. Estudio revela altos niveles de este metal a causa de la minería de oro ilegal. En enero del presente año se registró derrame de más de 3.000 barriles de petróleo, afectando a por lo menos 30 comunidades
indígenas en la Amazonía del Perú. Las zonas afectadas por estos impactos ambientales han sido Loreto y Amazonas. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, hasta el 15 de octubre del año 2021, en todo el Perú se registraron más de 1.000 incendios forestales. Las regiones con bosques amazónicos más afectados fueron Ucayali, Cusco, Puno, Huánuco y Junín. A continuación, daré a conocer la causa de los impactos ambientales. Estos se dividen en dos, en antrópicas y naturales. Las antrópicas son los riesgos provocados por la mala acción del ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación, los incendios y la deforestación. Naturales tenemos los eventos provocados por la misma naturaleza, que tienen un efecto negativo sobre los seres humanos y el medio ambiente. Entre los impactos ambientales antrópicos tenemos la minería, la cual es una actividad que se ha desarrollado desde los años 60 en comunidades indígenas. Se desarrolló en sus inicios de forma artesanal, pero hasta la actualidad ya ha tomado un impacto, ¿no? Ya se ve que se hace uso de lo que es la maquinaria pesada, retroexcavadoras u otras herramientas. También tenemos aquí el derrame de petróleo en la Amazonía, y esto se ve que este tipo de hechos se está realizando cerca de los centros poblados o territorios o comunidades nativas. Esto viene afectando también sus fuentes de abastecimiento de aguas tradicionales como lagos y lagunas, ríos, etc. También tenemos la tala de árboles. Se identifica la tala o depredación de árboles de forma indiscriminada. También el tráfico ilegal de la fauna. Las principales causas son la pérdida del hábitat, es por deforestación o fragmentación de territorio, el tráfico ilegal de la fauna y la presencia de especies exóticas de otros territorios. Lamentablemente son las mismas causas de hace 40 años. Podríamos sumar las consecuencias también debido al cambio climático. Entre impacto ambiental natural tenemos la degradación del suelo. Esto se produce a consecuencia ambiental o económica. Hasta la actualidad no es posible precisar la cantidad de abonos o fertilizantes que se necesita para reponer los nutrientes y la materia orgánica que se ha perdido o se pierde por la erosión. La erosión del suelo implica una amenaza para el ecosistema, sobre todo en las áreas en las que se ha eliminado gran parte de la cubierta vegetal. Incendio forestal. En la actualidad se ha detectado hasta el día de hoy 122 incendios grandes en la Amazonía peruana entre el mes de junio y mediados de octubre del año del 2022. La mayoría de estos incendios han quemado áreas extensas, aproximadamente de 56.000 hectáreas, y esos incendios se produjeron principalmente en el ecosistema de Pacal. Continuando con las consecuencias del IA respecto a nuestro ecosistema de la región selva tropical Pacas, hemos encontrado 4 consecuencias. Una de ellas es la contaminación, el calentamiento global, fenómenos climáticos y lo que es la desertificación. Respecto a la contaminación, nosotros hemos visto en nuestro contexto que se presenta de manera creciente lo que es la contaminación por, en este caso, el uso excesivo de plásticos, por el consumo excesivo de las personas y también por la sobrepoblación. Entonces, mediante esto, la contaminación también afecta a este ecosistema, así como otros ecosistemas. Ahora, respecto a lo que es el calentamiento global, también se ha dado como respuesta frente a la contaminación, frente a lo que es la irresponsabilidad y la inconsciencia de actos, en este caso, que van en contra de todo lo que es lo ecoamigable o lo responsable, sea desde prácticas desde nuestra casa, así como también prácticas fuera de ellas, de las industrias, de las empresas, de las minas informales, etc. También tenemos lo que son los fenómenos climáticos,
que sobre todo hemos evidenciado a lo largo de estos últimos años, los cuales estos fenómenos climáticos han afectado de manera, por así decirlo, grave, ya que algunos animales, por no decir la mayoría de estos, han sido afectados en su hábitat y también en su ecosistema. No solo lo que es la fauna, sino también respecto a lo que es la flora. Así como también no solo afecta a la biodiversidad, en este caso de flora y fauna, sino también a nosotros como personas, puesto que este fenómeno climático también trae lo que es escasez, sequías, e inclusive también lo que es en este caso lo que es apariciones de enfermedades. Ahora, tenemos lo que es también la desertificación, en este caso eh, el, el maltrato que se le da al suelo, el uso que se le da de manera excesiva, llena de químicos, sobre todo cuando nosotros realizamos lo que es el sembrío, la agricultura, pero no tomamos conciencia de que ahora hay productos orgánicos. Antes eran productos llenos, en este caso, de metano, llenos de eh, a lo que es la quema de basura. Entonces, todas estas acciones han ido y han dado respuesta frente a estas acciones las cuales nosotros hemos realizado. En, entonces, hemos considerado estas consecuencias, así también como la producción y el uso de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en casa, utilizar demasiado nuestros equipos electrónicos, cargar cada rato el celular o dejar cargado un equipo, dejar conectado lo que es la televisión, así como también la cantidad de estos. Sale un celular moderno, queremos conseguirlo y desechamos el otro. Igual, de la siguiente manera. Y lo peor es que no seguimos un proceso, así como lo que son los desechos de las baterías, que simplemente juntamos con nuestros desechos, sí, en general, porque tampoco practicamos lo que es el reciclaje de manera global, me refiero, ¿no? Porque sí hay una pequeña cantidad de población que sí practica este reciclaje y son amigables con el ambiente, pero frente a ello no se considera a lo que es a la mayoría de la población. Entonces, ¿esto de dónde debe partir? Debe de partir, en este caso, ya desde todos, ¿sí? Entonces, estos residuos contienen sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y si no gestionamos adecuadamente, pues obviamente el problema se va a agrandar. Tenemos ya para finalizar lo que son las conclusiones y reflexiones. En este caso hemos visto 4 puntos, lo que es el primer punto, valorar su importancia y protección de este ecosistema. Ahora, ¿cómo valoramos en este caso la importancia? Si bien es cierto, podemos promocionar, ya que los ecosistemas en sí no se conoce así como en su mayoría los lugares turísticos, los lugares para viajar, etcétera, ¿no? Porque obviamente estos lugares son de protección. Sin embargo, también debería lo que es promocionarse en las redes sociales, sobre todo ya que actualmente nosotros lo utilizamos. Ahora, también nosotros consideramos lo que es comprender las amenazas, porque no solo es necesario conocer, sino también comprender y asumir una responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo información sobre algo, no quiere decir que yo simplemente me la quedo, sino que también tengo que actuar. Y estas acciones hacen que contrarresten, ¿sí? Lo que es en sí estas amenazas. Ahora, tenemos lo que es asegurar la preservación de nuestro ecosistema. ¿Cómo aseguramos la preservación de nuestro ecosistema? Primeramente, desde casa. ¿Sí? Siempre se ha dicho de que la educación, siempre se ha dicho que nosotros podemos aportar desde casa. Ahora, si bien es cierto, desde casa no quiere decir que simplemente me fijo en mí, no, puedo también influir en los demás. ¿De qué manera? De que si yo lo hago, pues obviamente las demás personas que están a mi alrededor también contribuyen con eso, también ven esas acciones y esas acciones, si bien es cierto, así como actualmente estamos en una generación diferente, donde las acciones se imitan, ¿sí? Entonces, imitemos acciones, pero acciones buenas, acciones que generen cambios, ¿sí? Pero en el ambiente, ¿sí? Fuera de ya otras
otros ejemplos. Ahora, respecto a lo que es el bien común, consideramos que el cuidar el medio ambiente no solo es pensar solamente en el ambiente y nosotros pues dejar tal vez nuestro entretenimiento, qué sé yo, nuestros gustos o nuestras costumbres que teníamos. No, simplemente es aportar a nuestro ambiente para que también nosotros podamos vivir en este caso en un ambiente sano, en un ambiente cuidado, en un ambiente que pues eh, inclusive que influya en nuestra salud, ¿no? Entonces, hemos visto por conveniente que si bien es cierto que nuestras acciones generan algo negativo, lo que está a nuestro alrededor, nuestro ambiente, nos devuelve nuestras acciones, porque son consecuencias, en este caso, de acciones que nosotros realizamos, pero sin antes pensar, sin antes tomar conciencia. Entonces, ahora es cuando, y en este caso, no quedarnos solamente por decirlo, ¿no? Sino también compartir en redes sociales. Ahora, ¿cómo podemos hacer ello? Por ejemplo, ahora último se está mencionando lo que es el TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? Entonces, compartir información sobre el Ministerio, en este caso del Ambiente, compartir información, hay datos importantes. Tenemos una noticia, algo relevante, de igual manera. Entonces, también compartamos esta información para poder aportar en el cuidado y la preservación de nuestros ecosistemas.